Nain, soy técnico de contrata de Movistar y yo durante 15-20 años fui falso autónomo. Esa figura que tanto habla hoy en día, que es una barbaridad. Entonces, bueno, nuestro caso fue muy sangrante, al final tuvo mucha trascendencia mediática porque al final era Telefónica la empresa que estaba por medio y vivimos un conflicto bastante gordo dentro de un sector en el que Telefónica realmente fue inteligente porque lo que hizo fue individualizar las relaciones de trabajo y a ti te pagaban por cada trabajo que hacías, con lo cual nosotros aquí en Vizcaya seríamos unos 150 trabajadores y trabajadoras, pero prácticamente a pesar de estar todos en las mismas empresas ni nos hablábamos porque había una competitividad de tú tenías que ir a producir, vete a una avería antes que llegue otro compañero porque si no vas tú te la quitan. Entonces era un entramado serio, trabajabas 12, 13, 14 horas al día, lo que hiciese falta para hacer sus números, para tener un sueldo medianamente digno. Pero bueno, además todo esto no éramos ni siquiera autónomos de Telefónica, éramos autónomos de subcontratas que trabajaban para las contratas de Movistar, que en el caso de Vizcaya eran dos multinacionales, como son Confica y Elecnor. Y claro, yo tenía a mi jefe en una subcontrata, pero a mí me podían llamar el jefe del Elecnor cagándose en mi madre y diciéndome que tenía que ir a tal avería aunque yo estuviese ya en mi casa. Ellos te marcaban el horario, ellos te decían cuánto cobrabas, que realmente no eras un autónomo, que tú le facturabas a ellos. Te imponían todo, te aplicaban descuentos. Entonces, bueno, nosotros llegó un punto que en Madrid fue el azar, porque en Madrid se había comentado ya que Telefónica iba a bajar precios a las empresas y un grupo de empresarios, se juntan porque ellos quieren organizar una revuelta porque Telefónica les va a bajar el precio a los empresarios, que eran los mismos que nos estaban jodiendo a nosotros al final. Entonces, a raíz de todo aquello, se va corriendo la voz en toda España y bueno, pues aquí en Vizcaya, a través del sindicato SK, que está dentro del comité de empresa Telefónica, pues empiezan a convocar a asambleas y explicarnos un poco la historia de que deberíamos autoorganizarnos para cambiar un poco nuestra situación. Sí que nuestra vivencia al principio, nuestra mentalidad era solo, si Telefónica baja los precios, yo voy a ganar menos trabajando más. Entonces nuestra historia es, vamos a montar una huelga para yo ganar más dinero, pero sin la mentalidad de que tú eras un falso autónomo y eso no era una situación real de trabajo. A medida que avanza la huelga, pues llevamos casi 90 días, te das cuenta de que tú necesitas una estabilidad, que tú eres miembro de una empresa, que si Telefónica no te quiere reconocer como tal, que menos que tú no ser autónomo ni de Confica ni de Elecnor, que tú tienes que ser parte de esas plantillas. Entonces se consiguió lo más difícil, que era unir a un grupo de personas que trabajaban individualmente como un colectivo para luchar contra un gigante como Telefónica. Entonces, pues bueno, aquí en Vizcaya salió cara, nos salió todo bien y al acabar la huelga después de 90 días, pues acabamos todos contratados, a día de hoy seguimos igual, en las dos contratas principales de Telefónica aquí en la provincia. Entonces, pues bueno, nuestra vivencia ha sido así, sí que tuvimos suerte porque coincidieron muchos factores. Fue una huelga muy agresiva, muy polémica entre comillas porque se nos acusó de sabotajes. La realidad era que la red de Telefónica es tan vieja que tú cuando llevas una semana sin arreglar, las averías se multiplican por 1000. Entonces la compañía lo tuvo claro, es que la gente de las contratas, los autónomos, están cortando cables y tal, pero bueno, salió cara y a día de hoy, pues lo que he comentado, nosotros estamos contratados en el sector, prácticamente autónomos directos no quedan, ni falsos autónomos, teóricamente. Sí que es cierto que las empresas encontraron la forma de hacer la trampa y lo que hacen es coger a grupitos que antes eran autónomos, 5 o 6, les dicen que monten una empresa y ya eres empresario y tú a currar. Bueno, empresarios o no, siguen currando. Quien ha querido seguir así sigue. Es una minoría, pero se juntan 4 o 5 y curran 1000 horas y realmente no son empresarios, simplemente hacen lo que les dice la contrata principal. Nosotros desde los comités de empresa sí que trabajamos mucho a través de inspección de trabajo con esa historia, intentando denunciar
qué pasa esto, pero bueno, la inspección es lo que es lento y todo lo que sea movilización en la calle, pues tiene el recorrido que tiene. Pero en nuestro caso ha ido por ahí orientado. Vamos a ver, lo primero yo creo que para tener esto, digamos, un poco claro, lo primero, digamos, es entender qué es un autónomo y qué no lo es. Vamos a ver, un autónomo es un empresario individual. Como tal, pues cuando tiene un trabajo, pues lo que se le establece es, mira, tienes que hacerme este trabajo en estas condiciones, en este plazo, por este dinero. Todo lo demás corre por cuenta de su autónomo, como cualquier empresa cuando recibe un encargo. Cuando esto no ocurre, entonces entramos en la figura del falso autónomo. Esto es, cuando ese supuesto, digamos, colaborador que te encarga el trabajo como autónomo, pues te establece horarios, condiciones, las herramientas, tus periodos de descanso y asueto, absolutamente todo, incluyendo también el precio. Estamos ante la figura del falso autónomo, o sea, alguien que en realidad es empleado, pero que la empresa contratante no quiere, pues bueno, sencillamente no quiere correr con sus gastos sociales ni hacerse responsable de nada frente a él, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales, sin ir más lejos. Y claro, esto pues deja evidentemente al trabajador muy desprotegido, como luego muchos falsos autónomos pues acaban descubriendo lamentablemente con el tiempo. Bien, en el caso de Carlos, no solamente se dan estas notas, o sea, en su caso, pues bueno, trabajando como servicio técnico de MAU, a través de una contrata, pues bueno, digamos que se añade por decirlo de una manera directa, se le añade insulto al dolor, puesto que en realidad trabajaba para una subcontrata que empleaba a esos falsos autónomos como si fueran los antiguos coordinadores de gremios del gremio de la construcción, que de hecho eran algo tan sangrante que en 2006 se prohibieron por ley, porque eran algo sangrante. Como he dicho, pues en este caso, pues la empleadora verdadera, que es MAU San Miguel, pues lo que digamos, dictaba todo esto que hemos dicho, los horarios, la clientela, los modos de trabajar, los medios de trabajo, etcétera, todo lo medio de comunicación, hasta el punto de incluso pues, estar integrado totalmente en todos los sistemas de comunicación y de trabajo de la empleadora verdadera. Y lo hacía a través de una contrata, que era el gasto, y que básicamente lo único que hacía era de correr de transmisión entre uno y otro, o sea, con lo cual ni siquiera aquel que formalmente le emplearía como falso autónomo era su verdadero empleador, sino que era una tercera que por supuesto pues pone una empresa en medio para sencillamente mantener la máxima distancia posible, algo parecido a lo que hacía Telefónica en su día, solo que Telefónica en un tiempo anterior donde esto se hacía todavía más, o sea, pues incluso teníamos pues toda una cadena de subcontratas, ¿no? Lo que al estilo de los coordinadores de gremios, en el que te podías encontrar 4 o 5 niveles de subcontrata y finalmente al falso autónomo. Aunque en realidad las órdenes partían de siempre del contratista. Con lo cual, pues bueno, pues ese es el motivo por el que pues, bueno, pues, se interpone la demanda por el reconocimiento de sus condiciones, etc. Y en el interín, pues bueno, pues ha ocurrido lo que muchas veces ocurre con esto, que es despedido. Con lo cual, pues el pleito se convierte en un pleito de despido, porque claro, ni siquiera reconocen que hay un despido. O sea, cuando cesas la relación laboral con un autónomo, pues no hay un despido, porque no es tu empleado. Ahora bien, lo primero que hay que demostrar es no, efectivamente, no. Es un empleado tuyo, y por tanto lo que ha ocurrido es un despido y además después de reclamar su condición de falso autónomo, o sea, con lo cual este despido es una represalia, con las consecuencias que ello tiene y tendrá, que es evidentemente la remisión obligatoria, el pago de salarios de tramitación, así como todas las responsabilidades de las que no se ha estado haciendo cargo estos últimos años con el debido recargo. Y ese es un poco el caso de Carlos, ¿no? Y bueno, que es extensible y estoy seguro de que bueno, todo el mundo que oiga esto, pues seguramente le vienen casos a la mente, incluso vividos en carne propia. Y hay que recordar esto, que es que por mucho que se haya intentado camuflar esto, por ejemplo, como por ejemplo la ley de autónomos TRADE, en los últimos años, al final, pues bueno,
no engañan a nadie y bueno, de hecho, pues está ampliamente reconocido que cuando se dan todas estas notas que estamos hablando, cuando en realidad no eres un empresario individual, que tú decides tus cosas, tú decides tus precios, tú decides tus horarios y tus descansos, y lo único que tienes que hacer es un resultado final en unas determinadas condiciones y en un determinado plazo, pues eres un falso autónomo y en realidad, pues bueno, pues te están hurtando cotizaciones, derechos, que lamentablemente en el futuro pues vas a acabar echando de menos, no solamente de cara a jubilación, pensiones, accidentes de trabajo o el paro mismo, ¿no? O la baja. De manera que, bueno, es importante recalcar esto y es importante que la gente que esté en estas situaciones pues se movilice para reivindicarlas, puesto que, como hemos visto, pues en el caso de Alain, que ni siquiera fue necesario judicializar el asunto, sino que a través de la unión de los distintos trabajadores y de la presión sindical, pues se logró regularizar esto, ¿no? Y bueno, pues también judicializándolo, claro, en los casos en los que, oiga, tengo las pruebas en la mano. Y por tanto, pues cualquier juez que vea el asunto y evidentemente conoce el percal, pues no, oiga, usted se tiene que hacer responsable de esta persona y no puede eludir sus obligaciones y mucho menos eternamente. Yo empecé a trabajar en MAU a través de la contrata en el 2007. Me ofertaron entrar de autónomo y nada, lo primero que me mandaron a hacer un curso a Madrid. El viaje me lo tuve que costear yo, pero la estancia allí en la fábrica de MAU y el hotel, pues se encargaron ellos. Nos daban unos diplomas, una serie de pautas y luego empecé a trabajar en enero ya del 2007 de autónomo. Las condiciones laborales eran pues como una nómina realmente, porque el día entre el 1 y el 5 te pagaban un fijo y lo que hacías. Luego aparte había un control informático ya de 2007 a través de unas aplicaciones con unos terminales que nos daban en el primer momento y era un control exhaustivo. Entras en un bar, todos los enfriadores de las cañas llevaban un chip, accedías al bar al local, te presentabas como técnico de MAU, por bien porque ibas a hacer una revisión o porque te habían quemado por la incidencia y nada, fichabas con el terminal este. Y si había un cambio dentro de la instalación, que tenías que cambiar un grifo, un pinchador o una máquina, tenías que validarlo continuamente. Todos esos datos iban con una tarjeta así en el terminal y se volcaban todo directamente al servidor de MAU en Madrid de informático. Eso ha ido durante los años actualizándose hasta un nivel exagerado, lo que era control de dónde estás ubicado, las incidencias entraban a través del call center directamente, llevaban a la gente al 902 y entraban directamente. Todo ese control lo iban a informatizar todo, hasta el tema de chornas, fiestas de Bilbo, iban todas las máquinas informatizadas, todos los avisos, todo ese control. Luego horas, pues todas las del mundo y más. A las 8 de la mañana tenías obligación de ir a los almacenes, en las leches, y era de sol a sol. Pues si podías estar hasta las 8, pues a las 8 te pagaban siempre lo mismo. Y en verano pues tenías unos pluses. Aparte el añadido que nos daban pagas extras. Nos pagaban pagas extras inclusive, cesta de Navidad, o sea, un empleado normal exactamente. Y luego todas las directrices era atrás de MAU. Cada X tiempo venía un gestor de zona norte y nos daban las pautas a seguir, había cursillos continuamente y luego detrás teníamos la red de comerciales de MAU directo, que en Vizcaya habrá como 8 o 10. Son gestores de zona, uno lleva en la zona durandesano que están trabajando durante años y esos tienes que estar continuamente detrás tuyo. Te mandan las órdenes vía mail, vía por el servidor, las recogías en el almacén las mañanas y luego los gastos, pues bueno, los hacías, los asumías como un autónomo. Tienes que pagar tu IVA, tus declaraciones, pero al final de cuentas estabas, y bueno, y luego las guardias. Los fines de semana hacemos guardia, durante todo el año una guardia al mes, y te las incentivaban al principio con 50, al principio los 2 primeros 6 no te las pagaban. Nos quejamos y empezaron a pagarlas con 100 euros, 100 y pico, pero eso no te llegaba, claro. Estamos 2 técnicos para todo Vizcaya. Cerca de 7.000 instalaciones, pues era incapaz de salvarlas. Incluso eso fue ampliando todo esto, porque como había más instalaciones, pues la gente, pues nada, más avisos, claro. Entonces al principio se trabajaba el sábado solo, luego pasaron el domingo a la mañana hasta las 12 y luego ya ampliaron hasta las 8 de la tarde. Y era un caos ya, porque era una locura de incidencias, tenías que ir a hacer avisos para cambiar una pegatina que se había caído un domingo a la tarde, que era ridículo.
y encima con el añadido que te penalizaban en formato de bronca, vamos, o te llamaban la atención si tú no hacías una incidencia porque ya habías acabado. A mí ya me ocurrió una vez. En Algorta, un bar que llamó a la tarde, un bar fuerte, pues llamó el gestor de Pachicop, que es el distribuidor aquí de Vizcaya, pues todo robotado, y llamaba un teléfono a la guardia que llamaba por teléfono directamente. Y me amonestaron, mandó un correo amenazante de que nos hizo el aviso y que igual quitaba la instalación del cliente. Fue un proceso durante mucho tiempo que iba a peor. Y luego, si coges una baja, coges un catarro, una bronquitis, una gripe, pues tenías tus vacaciones que estaban reflejadas en documentado de 20 días al año de vacaciones, pues te las quitaban de vacaciones las bajas. Y nada, un poco general eso, pues cogí una baja en el 2018, tengo problemas mecánicos, lumbares, etcétera, y nada, me encontré pues totalmente tirado. Estoy cobrando cesa actividad, porque el tema con este año, me despidieron, fue incorporarme en el LINS el alta, solicité la recuperación y me dijeron que ya me llamaran que no hay carga de trabajo. Y quedó el tema ahí. Y nada, ya era pues pendiente. Y entonces era para llamar para la concentración, que el juicio es el día 2 de octubre a las 12:30 en los juzgados de Social de Bilbao.